Mis amigos, muy buenos días. Ya sabemos más sobre el Jeju Airlines 2216, un recordatorio rápido de los hechos. Es un avión que se estrelló el pasado 29 de diciembre de 2024. Un Boeing 737-800 que venía de Bangkok hacia Muan, en Corea del Sur, con 181 personas a bordo. Bueno, cuando parecía que el vuelo estaba a punto de concluir, el avión estaba en la aproximación final a unos 500 pies. En ese momento atraviesa una bandada de aves. Hay que saber que muy a menudo estas aves son atraídas a los alrededores de los aeropuertos, a veces por basureros públicos u otras industrias que tienden a atraer a las aves. Y esto constituye posteriormente un verdadero peligro, lo llamamos peligro aviario, para la aviación. Bueno, el avión pasa a través y a partir de ahí va a volver a acelerar. E intentar dar la vuelta equivale a ir en contra del QFU. Eso significa que no va a regresar a aterrizar en la misma pista que se había planeado inicialmente, sino que va a dar la vuelta por el otro lado, regresa a aterrizar y luego aterriza a una velocidad muy alta. Pausa. Va a deslizarse sobre la pista, no tenía el tren de aterrizaje bajado. Así que va a deslizarse literalmente sobre el metal contra el asfalto, va a deslizarse a gran velocidad, sale de la pista y va a chocar contra un montículo de tierra. Es un montículo que fue construido para soportar una antena de sistema de aterrizaje por instrumentos. Hay que saber que a veces algunas pistas no son completamente planas, pueden tener hondonadas hacia el centro. Y esto, si colocamos la antena demasiado baja, los aviones pueden no recibirla en ciertos momentos durante el aterrizaje o el despegue. Entonces, ¿qué hacemos? Elevamos un poco el sistema de aterrizaje por instrumentos, las antenas, y en ese caso, en lugar de elegir soportes frágiles, frangibles, todo eso que hicimos, trajimos una excavadora, creamos un montículo de tierra, colocamos una plataforma de concreto encima y usamos eso como soporte para el sistema de aterrizaje por instrumentos. Por supuesto, solo esperaba el día en que un avión saliera de la pista a gran velocidad y causara la catástrofe que siguió. Entonces, como mencioné, en el impacto murieron 179 de 181. Solo hubo 2 sobrevivientes. ¿Dónde estaban? Bueno, por una vez, parece justificada esa teoría que dice que los asientos más seguros están todos en la parte trasera. Pues eran 2 azafatas sentadas, no en los asientos de atrás, sino aún más atrás. Eso significa que estaban sentadas literalmente a la altura del empenaje. Ya sabes, cuando caminas en un 737 hasta el final, llegas a la última fila de asientos de pasajeros. Después tienes los baños y después tienes otra zona donde generalmente durante el vuelo los tripulantes de cabina de pasajeros van a buscar comida o los carritos con los productos duty free o las bebidas y otras cosas. Pues ahí es donde ellas estaban sentadas y se salvaron la vida y todos los demás lamentablemente murieron. Entonces, en ese momento, sobre ese canal, la teoría que se había presentado era que uno de los motores había fallado, el motor número 2, o sea, el motor derecho había fallado. Había sido, cuando digo que falló, uso un término general, vamos a decir que fue dañado. Fue dañado precisamente por la bandada de pájaros. Y luego los pilotos apagaron el motor por error. Apagaron el motor equivocado. Vamos a hablar de eso en un minuto. Parece que lo que dicen las autoridades de Corea del Sur viene a confirmar esta teoría. De acuerdo. Entonces, solo para decirles una vez más, entre paréntesis, que las teorías que ven en este canal son realmente exclusivas de este canal. Eso viene de análisis, también a veces de informantes en el terreno que no quieren ser citados. Entonces a veces les digo que es un análisis o según la foto o algo así, pero a veces no es la foto. A veces solo busco proteger a un informante, solo para decírselos. No digo que en este caso haya sido así, pero a veces es así. Entonces, es por esa razón que a menudo este canal va en contra de lo que escuchan en los medios francófonos o anglófonos u otros. Así que eso es totalmente aparte. Entonces, en ese momento, la tesis que se presentó fue esa. No el motor del motor número 2, el derecho, los pilotos apagan el motor número 1 por error y se quedan sin nada en absoluto. Esa es la tesis que los investigadores han aceptado en esta etapa. Ahora, hay una preocupación, es que cuando los investigadores intentaron sacar su informe,
Entonces, generalmente, ¿cómo sucede eso? Hay una especie de conferencia con la prensa, con las partes interesadas y luego con los investigadores. Son investigaciones colegiadas. Los motores, por ejemplo, son franceses, es FM. Obviamente, la Oficina de Investigación de Accidentes, la Oficina de Investigación de Accidentes enviará 1 o 2 especialistas al lugar. Tendremos al TSB porque es un Boeing y ellos lo conocen bien, así que les pediremos ayuda. Eso se hace en el contexto del anexo 13. Entonces, lo que tenemos es un grupo de expertos, pero son los locales los que hablan, no son los extranjeros. Ellos solo vienen a ayudar. No son ellos quienes redactan el informe, sino los expertos locales. Eso fue lo que ocurrió. Es que en el momento en que los investigadores empezaron a hablar sobre el contenido de su informe fáctico y quisieron entonces hacerlo público, una vez más, el informe fáctico no es un informe final. La diferencia es que el informe fáctico es mucho más corto y no tiene zona o no tiene una parte de análisis. Es un informe que contiene solo los hechos tal como se han establecido hasta ahora. Tenemos informes estatales, a veces tenemos uno, a veces tenemos varios a medida que avanza la investigación. Entonces no hay ningún intento de aportar causas probables, no, solo hechos. Pero mientras se enumeraban los hechos, bueno, la historia se convirtió en una pelea. Eso significa que las familias de las víctimas empezaron a gritar escándalo, interrumpiendo la intervención de los investigadores. Y luego, al final, todos se levantaron y luego, literalmente, se opusieron a la continuación, a que siguiera precisamente esa conferencia y también a hacer público el informe. Entonces, los investigadores terminaron cancelando la conferencia y cancelaron la publicación del informe estatal o del informe fáctico. Entonces, el problema es que sabemos que dijeron durante esa conferencia que los pilotos detuvieron el motor equivocado. No tenemos muchos detalles porque se llevaron el informe, eso es todo. Entonces, ¿por qué las familias de las víctimas se opusieron? Bueno, les voy a decir algo. Hay que decir una cosa. Cuando hay un accidente de avión, a veces, incluso antes de que todos los cuerpos sean retirados del sitio de la tragedia, ya hay abogados especialistas en litigios contra las aerolíneas, los fabricantes y todo eso. Entonces llegan con su portafolio, sus contratos y están escaneando siempre traen asistentes con ellos y están buscando, bueno, esta persona está llorando, hola, alguien de tu familia iba en el avión, ¿quién era? ¿Tu papá? Todo eso, venga, quiere un pañuelo y todo eso, quiere firmar aquí. Y de hecho, estas personas lo que hacen es que quieren conseguir contratos para ir a demandar a las aerolíneas y a los fabricantes. Por las familias en su nombre, he hablado seguido con esos abogados y cuando los conoces y tomas una copa te dicen, sí, Boigues, ya trabajamos con ellos. Sí, conocemos a Airbus y tenemos varios contactos, ya hemos trabajado juntos. Y cuando dicen que han trabajado juntos, eso significa que lograron sacar varios millones de la compañía y en realidad tienen todo un portafolio de prensa sobre cada compañía, cada motor, cada fabricante, cada constructor de aviones. Cada compañía tienen carpetas enormes y a veces saben más que los pilotos de aerolínea. Estos tipos son muy buenos, no hay que subestimarlos. Son personas que son muy, muy buenas. Lo que hacen es que tienen el FE de comunicación, tienen las AD y además va incluso más allá. A menudo acceden a documentación que ni siquiera los pilotos poseen, incluyendo a veces documentos confidenciales de fabricantes de ingeniería. Pagaron, se las ingeniaron, usaron la justicia, todo eso para conseguirlos. Entonces son personas, aunque su oficio se defiende poco de cierta vulgaridad, ¿verdad? Aún así son muy buenos técnicamente. Y si quieren ellos, lo que no quieren, y es en ese sentido que justamente preparan a las familias, que preparan a sus clientes, ellos no quieren que sea culpa de los pilotos. Sí, porque si es culpa de los pilotos, imagínate que los pilotos están muertos, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir tras la viuda del piloto? Quiero decir, tienen un coche a plazos y una televisión en crédito. No son su viuda y sus hijos desconsolados los que van a dar dinero. Para estos abogados lo mejor es que la parte con más solvencia tenga la culpa. Eso significa la culpa del fabricante, es decir, de Boeing o de la aerolínea.
idealmente Boeing, ya que las aerolíneas a veces carecen de recursos. Muchas aerolíneas apenas sobreviven financieramente, ¿no? Estamos de acuerdo. Cuando ocurre un accidente de avión, notarás que muchas aerolíneas pequeñas, al tener un accidente grave y luego no duran mucho, poco tiempo después, cierran las cuentas, están vacías. Así que eso es, entonces, idealmente es Boeing. Entonces, por eso hubo ese bloqueo. Pero lamentablemente, los investigadores no pueden adaptar el informe a los intereses económicos o procesos judiciales de otros. Las familias dijeron que no les informaron, pero el problema era que no habría referéndum. Quiero decir, es un informe, ahí solo hay hechos, no hay análisis. Así que bueno, solo quería decirles esto entre paréntesis. Entonces, el problema que tenemos hoy en la aviación es que si un motor falla, digamos, soy pasajero en un avión y uno de los motores falla. ¿Saben qué? ¿Cuál es mi primer miedo? Mi primer miedo ni siquiera es ese motor que falló, porque el avión puede volar durante horas con el otro motor. Miren los aviones certificados, Extended Range Twin Engine Operational Performance Standards, pueden volar fácilmente. Muchos pueden volar 3 horas con un solo motor, sin problema, incluso pueden volar más. La certificación exige 3 horas, como en el Extended Range Twin Engine Operational Performance Standards 180, aunque hay más largos. Entonces, yo decía que volar con un solo motor en sí mismo no es el fin del mundo. Pero el primer miedo que yo tendría es que los pilotos apaguen el motor correcto, porque cuando un motor falla, ¿qué pasa? Pues puede vibrar, puede lanzar llamas, a veces puede mandar humo dentro de la cabina, todo eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Idealmente queremos cortarle el combustible, así que cortar el combustible es apagarlo. En un avión comercial es un solo movimiento. Tac, recuerden el Air India 161, un clic y se acabó. Entonces el miedo justamente, o el riesgo de error aquí, porque normalmente si quieres funciona así. Quiero compartir esta visión contigo. ¿Cuál es el riesgo en cada etapa de la evolución de un avión? Si un avión está volando normalmente con los 2 motores funcionando, el riesgo de que un piloto apague 1 o 2 motores por error es extremadamente bajo. Aunque tras el caso de Air India, quizá debamos reconsiderar esa visión. Pero cuando hay una falla de motor, ¿qué va a hacer el piloto? Entonces el piloto se ve obligado o se le llama a apagar el motor que falló, el que está dando problemas. ¿Cuál es el riesgo? Bueno, el riesgo es que la acción que va a realizar es extremadamente crucial. Si se equivoca de motor al hacerlo, muere. Ahora bien, parece que muchos pilotos durante su formación no han asimilado eso lo suficiente. Es que ahora es extremadamente crítico. Es que, mira, tienes 2 botones, si apagas el incorrecto estás muerto, así de simple. Eso pasó en ese avión. Les contaré una historia. Yo hice simulador de Airbus con un amigo piloto. Y les puedo decir algo, cuando simulas fallas, solo en un simulador, ni siquiera en la realidad. Eso implica menos presión psicológica, aunque a veces lo olvidas. Realmente tienes la sensación de estar en un avión de verdad, porque se mueve, vibra, el ruido, todo eso tiene un lado inmersivo. El avión está lanzado en la pista, escucho un gran boom, se va hacia un lado, corrijo, tienes alarmas, tienes ruidos, lo despegas suavemente del suelo y todo eso. Puedo decirte que en ese momento sabes que un motor falló, pero en el calor de la acción, bajo el estrés, no puedo decirte tan rápido si es el derecho o el izquierdo. No es algo que sea intuitivamente evidente en ese momento. Necesitas desacelerar en tu mente y pensar. Ahora bien, muy a menudo en algunas compañías, especialmente las asiáticas, en ciertas escuelas, se hace hincapié en esas situaciones en la rapidez de la ejecución. Eso significa que hay personas que parece quieren convertirse en los Bruce Lee de las cabinas. La cosa tiene que hacerse como en un simulador, estoy acelerando, boom, el motor falló, clic, clic, mira, ya lo hice, lista terminada. Esto, desafortunadamente, en la realidad, con el estrés, con el miedo y los nervios, uno puede hacer las cosas rápido, pero hacerlas mal. Apagamos el motor equivocado. ¿Qué sucede después?
estamos en una situación muy delicada. ¿Por qué? No se puede volver a encender así luego. Cuando los motores se detienen, queda las baterías. Las baterías por sí solas no permiten arrancar un motor. Las baterías no tienen suficiente, y la batería en un coche o en un camión puede arrancar un motor, pero los aviones no arrancan con una batería. Los aviones a reacción no arrancan de inmediato, por eso al encender los motores requieren un proceso especial. Es ya sea con una unidad de energía en tierra, es posible, o bien con la unidad de potencia auxiliar, excepto que la unidad de potencia auxiliar está apagado en el aterrizaje y se enciende después. Aquí apaga ambos motores. Bueno, esta vez no pueden encenderlos así nada más. Esta vez lo que hay que hacer es encender la unidad de potencia auxiliar, esperar a que arranque. Eso puede tomar fácilmente 1 minuto y medio. Una vez que esté lista, entonces sí, empezamos a encender los motores. Así que cuando los detenemos es muy difícil volver a ponerlos en marcha. ¿Sabes a lo que me refiero? Entonces, si está detenido, está detenido. Los pilotos pudieron, y casi quiero decir, debieron amerizar, porque todo alrededor del aeropuerto hay mar, y a veces un amerizaje, si se hace bien, puede incluso no tener ninguna víctima. Acuérdate del caso de Lutson. Puede ser algo que se haga de manera muy elegante. El avión aterriza y evacúan a la gente. Y luego tal vez tienes un herido, tienes a una persona alterada, todo eso, pero nada más. Mientras que aterrizarlos hasta alta velocidad en una pista de asfalto era garantizar la muerte de todos. Entonces, estamos, quiero decir, una vez más ante un desempeño bastante subóptimo por parte de los pilotos de ese avión. Veremos cuando salga el informe final, si la gente lo deja salir, porque como van las cosas, creo que va a ser muy difícil tener una investigación que se lleve a cabo con tranquilidad. Así que ahora parece estar comprometido. Entonces veremos cuando salga el informe final, qué dirán los análisis. Pero bueno, claramente nos estamos orientando hacia falla de un motor, seguida del apagado del motor equivocado. Gracias amigos por haber visto este video hasta aquí. Y bueno, solo para decirles, no voy a terminar sin decirles que hay otro video en este canal donde pueden ver exactamente esta historia. Se las voy a poner en pantalla, vayan a verla. Esta historia muestra la dinámica en las cabinas de mando cuando falla un motor y apagan el incorrecto. Gracias amigos. Hasta pronto.